Comenzamos ahora a desarrollar esta característica de desempeño de un método de ensayo dentro del campo de los cuantitativos que se denomina intervalo de trabajo. Se lo define como el intervalo en el cual el método proporciona resultados con una incertidumbre aceptable. Es decir, es la ventana de resultados en el cual el método produce resultados confiables, digamos, con una incertidumbre aceptable. El límite de trabajo está circunscripto por el límite de cuantificación que ya hemos visto en charlas anteriores, a partir del cual el límite de cuantificación ya sabíamos que es el valor a partir del cual el método produce justamente resultados confiables. Y está circunscripto, decíamos, por el límite inferior, el límite de cuantificación, y un límite superior donde comienzan ya a partir de ese límite a observarse, anomalías en la sensibilidad, ¿sí? Como por ejemplo aquellos métodos que utilizan técnicas espectrofotométricas como la UV visible, la de absorción atómica, la de emisión atómica, etc. Es un límite superior a partir del cual se comienza a perder, por ejemplo, la proporcionalidad, ¿no? O se empieza a perder la relación lineal que es aplicable por debajo de ese límite superior y hasta el límite inferior, que es el que acabamos de definir como límite de cuantificación. Entonces, es un intervalo en el cual nuestro método proporciona resultados con una incertidumbre aceptable. Tengamos en cuenta eso. El intervalo de trabajo del método que se va a validar debe indicarse en el alcance del procedimiento documentado. Eso está claro, eso debe estar definido y nosotros debemos demostrar que nuestro método funciona correctamente, funciona de una manera aceptable, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente, en ese intervalo de trabajo. Que, bueno, nuestra tarea es confirmar la validez del método en ese intervalo de trabajo, ¿sí? Deben considerarse tanto la linealidad del método como el procedimiento de calibración propuesto indicado en el propio método, que podrá ser lineal, cuadrático o cualquier otra función. Antes de proseguir, debe quedar clara la diferencia entre intervalo de trabajo del método e intervalo de trabajo del instrumento, ¿sí? El método incluye a una etapa instrumental, por lo tanto el intervalo de trabajo del método es justamente un rango de concentraciones donde se incluye el rango de concentraciones para el cual trabaja, digamos, el instrumento. Mientras que el intervalo de trabajo del instrumento justamente es ese rango de trabajo donde el instrumento nos responde en función a un cambio en las concentraciones. Pensemos en el instrumento más simple que quizás uno puede encontrar en el laboratorio. Bueno, no sé si es más simple, pero es un instrumento bastante simple de encontrar en el laboratorio, bastante fácil de encontrar, quiero decir, que es el espectrofotómetro UV visible. Yo creo que todo el mundo, al menos en una carrera, en alguna química analítica en la universidad, habrá tenido contacto con él. Vayamos a la pizarra, vamos a abrir aquí la pizarra para hacer algunos garabatos. Por ejemplo, de espectrofotometría UV visible, nosotros conocemos la ley de Lambert y Beer, que es que la absorbancia es igual a, vamos a suponer, una ordenada al origen más una pendiente por la concentración, ¿sí? Entonces hay una relación lineal entre la absorbancia, que es función de la transmitancia, y la concentración. Hay una relación directamente proporcional entonces entre la absorbancia y la concentración. De acuerdo a ello, nosotros podemos trazar un gráfico cartesiano donde en el eje de las y tenemos la absorbancia y en el eje de las x las concentraciones. Y hay una relación lineal, ¿sí?, entre ambos parámetros, ¿sí? Esa relación lineal no es infinita, sino que obviamente tiene límites, ¿sí? Y ese límite, por ejemplo, yo lo planteo aquí, está dado por una concentración, ¿sí? Más allá de ese límite, la concentración va a producir ya no una respuesta lineal en la absorbancia. Es decir, que incrementando la concentración en una determinada cantidad,
ya el incremento de absorbancia no va a ser proporcional como lo era por debajo de ese límite, ¿sí? El que estamos planteando ahí. Por lo tanto, hallamos un límite superior. Y entonces nosotros sabemos que existe esta relación en este límite, ¿sí? Que llegará desde el límite de detección del instrumento, eso ya lo hemos hablado anteriormente, hasta el límite superior, definido en este caso por limitaciones de la ley de Beer, para este tipo de instrumentación. Y esto lo podemos aplicar para una espectrofotometría de UV visible, para una emisión atómica, para otro tipo de relaciones, por decir el área de pico en función de la concentración para cromatografía gaseosa, que habrá, digamos, otros factores limitantes en ese sentido. Estamos hablando entonces del intervalo de trabajo del método. Y no dije intervalo lineal, dije intervalo de trabajo porque puede que esta relación no sea lineal, puede que esta relación sea polinómica de grado 2, de grado 3, ¿sí? En todo el rango, y la relacionemos de esa manera con la concentración. Eso no significa que esté prohibido que la relación no sea lineal. La relación puede ser de otro tipo, eso debe quedar claro. Bien, bueno, esto es entonces cuando hablamos del intervalo de trabajo del instrumento, es decir, una región de concentración donde nosotros conocemos con suficiente exactitud la relación matemática que existe entre la señal del analito y la concentración de ese analito. Como dijimos, es preferible que sea lineal, pero puede ser polinómica o de otro tipo, ¿ok? De grado 2, de grado 3 u otro tipo de relación. Lo importante aquí, y recalco eso, es que conozcamos la relación, la función matemática que une a la señal analítica con la concentración de nuestro analito, ¿sí? Eso es el intervalo de trabajo instrumental. Vamos a suponer que, de nuevo, que nuestro instrumento es un espectrofotómetro UV visible y que trabajamos con la relación lineal, lo que estamos viendo ahí arriba. Entonces, bajo esas circunstancias, cuando a mí me llegue una muestra que tenga una concentración mayor al límite para el cual nosotros establecemos la relación lineal, bueno, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Si es una muestra líquida, la diluiremos para que quepa dentro del intervalo y de esa forma poder determinar la concentración previamente habiendo multiplicado por ese factor de corrección de dilución. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bien, que nosotros podemos recibir, vamos a cambiar el color, que nosotros podemos recibir una muestra que tenga una concentración en esta zona, más allá de ese límite de concentración donde nosotros aseguramos la linealidad, pero a esta concentración, en función de una operación de dilución, nosotros podemos llevarla a una concentración más baja para asegurarnos después de que tenemos una relación lineal y después obviamente multiplicaremos por el factor de dilución correspondiente para llegar a la concentración que a nosotros nos interesa. ¿Qué significa esto? Que acá en azul nosotros estamos, por ejemplo, trabajando dentro, este punto azul, el que yo acabo de indicar aquí, estaría dentro de lo que es el intervalo de trabajo del método, pero estaría por fuera de lo que es el intervalo de trabajo del instrumento, que es este otro que definimos anteriormente, ¿sí? Entonces, una cosa es intervalo de trabajo del instrumento, donde nosotros conocemos bien cómo es la relación entre la señal y la concentración, y otra cosa es el intervalo de trabajo del método, donde el límite superior estaría dado por otro factor, por decir, cuánto yo podría diluir, cuál sería el factor máximo de dilución de mi muestra, que estará definido por no sé, la micropipeta más chica y el matraz más grande que yo tenga en el laboratorio. Es decir, lo máximo que yo podría diluir en función de la instrumentación que tengo, del equipamiento que yo tengo. O podría decir, bueno, yo no quiero diluir más de 100 veces porque diluyendo más de 100 veces la incertidumbre que me genera después en el resultado es grande. Ustedes saben que si yo diluyo muchas veces, o hago una dilución grande, por decir, no sé, 1.000.000 de veces,
esa dilución, esa etapa de dilución va a estar agregando una incertidumbre de la micropipeta que utilizo para tomar una alícuota de esa muestra y la incertidumbre más la incertidumbre del matraz donde yo voy a efectuar la dilución, ¿sí? Entonces puede que esa incertidumbre extra que yo estoy agregando genere después una incertidumbre inaceptable para mi cliente, ¿sí? Ese también puede ser una limitante. Entonces, debe quedar clara la diferencia entre intervalo de trabajo del método e intervalo de trabajo del instrumento. Hay métodos instrumentales en los cuales el intervalo de trabajo coincide con el intervalo de trabajo del método. Por ejemplo, el método de espectroscopía de emisión de chispa para el análisis elemental de aleaciones de hierro o conteniendo hierro, ¿sí? Por ejemplo, veamos en la pantalla. En este caso hay una relación instrumental entre la emisión y la concentración de un dado analito, de un dado elemento, ¿sí? En realidad no hay una relación lineal, sino que es más bien polinómica de otro tipo, ¿sí? Hay una relación del tipo E igual a A más BC más, por ejemplo, DC al cuadrado, etcétera. Vamos a suponer que es de grado 2. Bien, en este caso nosotros tenemos una aleación. La aleación en realidad se la prepara de tal manera que pasa a formar parte de uno de los electrodos, conjuntamente se acerca al otro electrodo, genera una chispa y la emisión de luz de esa chispa luego llega, digamos, al detector del instrumento y ahí se genera entonces el análisis. Obviamente ese instrumento está también calibrado con los patrones adecuados para el elemento en cuestión y demás, ¿sí? Si, por ejemplo, la intensidad de emisión supera este límite, vamos a suponer que este es el límite, si la intensidad de emisión supera este límite, por ejemplo, en esta zona, nosotros no podemos diluir la muestra, porque es una muestra sólida, nosotros no podemos preparar una muestra, o mejor dicho, fundir esa muestra, llevarla a otro matriz, digamos, se podría en principio, pero es demasiado complicado y demasiado costoso. Entonces acá no hay posibilidad de dilución, por lo tanto el intervalo de trabajo del método, supongamos va a ser exactamente igual al intervalo de trabajo del instrumento. Si el nivel de emisión supera a ese límite, el ensayo no se puede realizar porque no hay forma, no podemos diluir, salvo que yo prepare o yo realice una calibración con puntos más allá de la zona delimitada anteriormente. En cuyo caso, bueno, obviamente me va a cambiar la ecuación, va a ser otra relación, probablemente aquí no me sirva una cuadrática, sino que tenga que recurrir a una cúbica. Bueno, está bien, digamos, si yo conozco la relación matemática que existe entre E y C, no hay problema, yo formulo la ecuación que corresponda y bueno, yo voy a estar demostrando entonces que mi método produce resultados confiables. Cuando digo resultados confiables, son resultados con una incertidumbre aceptable, ¿sí? Un resultado exacto, es decir, un resultado con una incertidumbre aceptable. Digamos, si yo puedo confirmar eso, estaría entonces confirmando el intervalo de trabajo declarado, digamos, en el procedimiento analítico en cuestión, el que yo estoy verificando, el que yo estoy validando. Entonces, como decía, me interesa que quede clara la diferencia entre intervalo de trabajo del método e intervalo de trabajo del instrumento, ¿sí? Bien, de todas maneras, más adelante vamos a hacer experimentalmente la diferencia entre ambos, ¿sí? Vamos a diseñar experimentos que me confirmen una cosa y la otra. Y como decíamos, hay métodos que no incluyen una etapa instrumental, como los métodos volumétricos, ¿sí? Una titulación ácido-base, una complejometría, una gravimetría, ¿sí? Donde esos métodos, creo que eso lo explicamos en algún momento, o lo vamos a explicar después en veracidad, de todas maneras
lo adelanto un poquito ahora, son métodos que son capaces de medirme la cantidad de analito de forma directa, ¿sí? En una gravimetría, por ejemplo, donde yo estoy determinando, por decir algo, sólidos disueltos, lo que hago es evaporar la muestra líquida, quedan los sólidos disueltos y los peso, ¿sí? Esos sólidos disueltos ya sin el agua, que es el analito, que es el mensurando, esos sólidos disueltos los he pesado directamente con la balanza, es decir, que estoy cuantificando mi analito de manera directa a través de una pesada. Esa balanza está calibrada y se establece entonces la trazabilidad del kilogramo patrón, cosa que no hago cuando yo determino, por ejemplo, el método que decíamos recién, de espectroscopía de emisión de chispa, donde lo que hago es determinar la intensidad de emisión para una línea espectral determinada que corresponde al elemento X, y después a esa intensidad la comparo con la intensidad de un patrón para ese mismo elemento, ¿sí? Estoy en esa forma midiendo de manera indirecta, estoy relativizando una señal de nuestra muestra incógnita a una señal de una muestra patrón. Hay una relación en ese caso, ¿sí? Obviamente, en ese proceso yo estoy calibrando mi método. Mientras que, o calibrando el instrumento, mejor dicho. Mientras que en el caso de una gravimetría, lo que hago es pesar el analito en una balanza, si ustedes quieren, digital, una balanza de platillos a la antigua, etcétera, ¿sí? En ese caso de una gravimetría, una volumetría también, en una volumetría yo también estoy pesando el analito, en definitiva, porque el volumen que yo estoy midiendo, el volumen emitido en la titulación, o el volumen gastado, mejor dicho, en la titulación, yo lo relaciono a una masa a través de la calibración de la bureta. Las calibraciones de material volumétrico se realizan con balanzas. Entonces también, en definitiva, estoy pesando el analito, ¿ok? Entonces, en ese tipo de métodos, bueno, ahí no aplica el intervalo de trabajo del instrumento, es decir, yo no tengo que hacer en la práctica ningún experimento para determinar qué tipo de relación hay entre una señal analítica y la concentración de mi analito. En ese caso, bueno, estará involucrada la linealidad de la balanza, pero esa linealidad de la balanza se establece en el proceso de calibración de la balanza, que yo no hago en realidad, sino que hace el laboratorio de calibración que justamente calibra la balanza, ¿sí? Entonces, intervalo de trabajo del instrumento aplica para esos métodos que son relativos, ¿sí? Mientras que para esos métodos que son definitivos o métodos absolutos, donde yo simplemente estoy pesando, por ejemplo, o estoy midiendo de manera directa el analito, bueno, ahí yo no tengo que demostrar esa relación lineal. Relación lineal o de otro tipo, ¿sí? Ya dijimos que cuando hablamos de intervalo de trabajo del instrumento, es preferible trabajar con una relación lineal, ya que tiene una serie de ventajas de facilidad de cálculo y de tratamiento de los resultados después, que no tienen otras relaciones ya más complejas, ¿sí? Pero no está prohibido, como veíamos recién también en la espectroscopía de emisión de chispa, que exista una relación que no sea lineal entre el analito y la concentración, perdón, entre la señal, quiero decir, y la concentración de ese analito. Bueno, acá tenemos una figura extraída de la guía Euraquem que dice: ejemplo típico de una curva de respuesta obtenida con un método instrumental. Se identifican las características de desempeño, intervalo de trabajo, intervalo lineal, sensibilidad analítica, límite de detección, de los cuales hemos hablado, y límite de cuantificación, en el caso A. En el caso B, ejemplo típico de una curva obtenida con un procedimiento de medición en el que se representa la concentración medida en función de la concentración de la muestra de ensayo. Entonces, acá directamente tenemos la curva que aplicaría a la relación lineal instrumental o al intervalo de trabajo instrumental, donde tenemos la señal del instrumento, que puede ser un área de pico o una altura de pico, en función de las concentraciones de patrones en este caso, ¿no?
ya estamos pensando, o mejor dicho, ya con esto estamos estableciendo que es necesario trabajar con patrones para establecer esto, esa relación. Entonces aquí vemos el perfil, el límite de detección, que ya del cual hablamos, el límite de cuantificación, a partir del cual nosotros podemos informar resultados cuantitativos. Va creciendo la concentración y con ello la señal del instrumento de manera proporcional, directamente proporcional, a partir de un determinado límite esa relación deja de ser lineal, ¿sí? Entonces, la sensibilidad analítica es simplemente la pendiente de la curva, el intervalo lineal es el que se ve ahí desde la gráfica, y bueno, nosotros conocemos que hay un comportamiento lineal entre la señal del instrumento y la concentración entre estos dos límites. ¿Qué pasa más allá? Bueno, yo lo puedo ver desde la gráfica hasta más o menos el valor de 12 en unidades de concentración. Yo aquí puedo establecer una ecuación de la recta que va a ser aplicable dentro de estas concentraciones, entre más o menos 2 y más o menos 8, 8 y medio. Más allá de eso, aplicaría otra ecuación. Si yo de pronto quisiera extender la posibilidad de usar esta curva, bien, tendría que buscar una relación que en este caso ya dejaría de ser lineal. Yo podría encontrar una ecuación que relacione a la señal del instrumento con la concentración desde más o menos 2 hasta, por ejemplo, 12. ¿Sí? Y aplicaría en este intervalo. Si yo quiero extender el intervalo, probablemente ya no aplique esa función, sino que tendría que ajustarla con otra, ¿sí? Lo importante, más allá de la linealidad, que es preferible, aclaro eso, yo podría en principio trabajar con otras ecuaciones. Lo que pasa es que trabajar ya con otras ecuaciones tiene una serie de desventajas, como les decía recién, donde se complica un poco el cálculo, donde también al ya no ser constante la sensibilidad aumenta la incertidumbre. Ustedes se acuerdan cuando en estadística vimos regresión lineal, donde la incertidumbre instrumental que hemos determinado ahí dependía de la sensibilidad. A mayor sensibilidad, menor la incertidumbre. Y fíjense que acá la sensibilidad, que es la pendiente, disminuye o deja de ser constante o empieza a disminuir a partir de más o menos 8, 8 y medio, 9. ¿Sí? Empieza a disminuir. Bien, esto en lo que se refiere a la al intervalo de trabajo del instrumento. Mientras que en el B tenemos ejemplo típico de una curva obtenida como procedimiento de medición o para un procedimiento de medición. Esto es el intervalo de trabajo del método. Fíjense que acá para el mismo método, el instrumento tiene una zona lineal desde 2 a 8, 8 y medio. Mientras que acá, bueno, ya este es más extendido. El intervalo o el límite superior llega a por lo menos 100. Significa que quizás a partir de más o menos, supongamos, si a mí me llega una muestra de 40, ¿sí? A esa muestra de 40 ya no la puedo trabajar en esta curva, porque esta curva me llega solamente hasta 8, 8, 8 y medio, ¿sí? Para poder trabajar con la muestra, por ejemplo, sin diluir, debería buscar una ecuación que llegue por lo menos hasta 45, para poder analizar una muestra de 40. Lo que puedo hacer es diluir 10 veces la muestra, si es de 40, la diluyo 10 veces, me queda en 4, y ya sí 4 va a caber dentro de esa zona lineal. De todas maneras, ¿qué me está diciendo esta curva de la derecha? Que a mí me puede llegar una muestra de 60, una muestra de 80 y de 100. Si me llega una muestra de 80, la diluyo para que quepa aquí, justamente ya en el límite superior. Si me llega, la diluyo 10 veces. Si me llega una muestra de 100, bueno, ya diluirla 10 veces no me alcanza. La tendré que diluir 15 veces para que entre en esta zona. Ese proceso de dilución me agrega incertidumbre a la medición. Entonces, hay muestras, de acuerdo a este procedimiento, que me van a llegar al laboratorio, que no necesariamente voy a tener que diluir, todas aquellas que quepan dentro de este rango, y muestras que sí voy a tener que diluir, aquellas que se me salgan de este rango, pero bueno, que todavía permanezcan en este rango. Si yo declaro que mi método va desde más o menos 2 hasta 100, por ejemplo, que ese es mi intervalo de trabajo, significa que yo puedo aceptar cualquier muestra que me llegue dentro de 2 y 100.
Ahora, si me llega una muestra de 150, ya directamente no podría aceptarla, ya que no estaría alcanzado por el procedimiento analítico establecido, no estaría alcanzado por el intervalo declarado. Si yo quiero poder analizar una muestra de 150, bueno, tendré que hacer un experimento o un conjunto de experimentos que me permitan extender este rango. Analicemos qué significa esto. Bueno, acá tenemos la concentración de la muestra de ensayo y la concentración medida. Lo que se hace es un experimento donde me llega una muestra de concentración, o yo preparo una muestra, o yo más o menos sé que una muestra es de 60, conozco con suficiente exactitud que la muestra es 60, bueno, yo debo medir justamente también 60. Es decir que, si ustedes se acuerdan del método de regresión lineal para comparar métodos donde yo esperaba una pendiente 1 y una ordenada al origen 0, bueno, aplicaría a este caso, ¿sí? Entonces, si yo tengo una muestra de concentración conocida 80 y a mí el procedimiento analítico me da justamente 80, bueno, significa que mi procedimiento analítico está funcionando bien. Yo puedo más arriba tener desvíos de la linealidad, que por X factor, por ejemplo, ya por el exceso de dilución, una muestra de 130 puede darme 120, por ejemplo, en cuyo caso probablemente ese sesgo de 10 sea un sesgo significativo. Entonces, ya con eso estamos estableciendo o más o menos vislumbrando qué experimentos vamos a tener que hacer. En el caso de intervalo de trabajo instrumental, simplemente trabajar con muestras patrón, con concentraciones patrón de minalito y verificar que hay una respuesta lineal entre tal y tal valor. O caracterizar el método y decir, bueno, la respuesta lineal está entre 2 y 8,5. ¿Sí? Nada más. Mientras que en este otro caso, bueno, tendré que o conseguirme muestras dentro del rango declarado o preparar yo mismo las muestras fortificándolas, por ejemplo, dentro de ese rango. Si yo encuentro que lo que preparo o la concentración que yo preparo teóricamente coincide con la concentración que mi método está generando, con el resultado que mi método está generando, entonces yo estaría demostrando que en ese intervalo se producen resultados aceptables. Si hay un desvío de la linealidad, bueno, ahí me estaría indicando, vamos a suponer que hay un desvío a partir de 80, ¿sí? Que hay un desvío de la linealidad a partir de 80, bueno, obviamente que el intervalo de trabajo va a llegar hasta 80 o un poquito menos, hasta 75 si quiero tener ahí algún margen de seguridad. Vamos de todas maneras a hacer algunos ejemplos numéricos para que quede clara la diferencia entre ambos. Entonces, recuerden de razonar correctamente cuando estamos hablando de intervalo de trabajo del instrumento y cuando estamos hablando de intervalo de trabajo del método. Pueden coincidir ambos en algunos casos o puede que el intervalo de trabajo sea mayor que el intervalo, que el intervalo de trabajo del procedimiento sea mayor al intervalo de trabajo del instrumento. Lo que no puede ocurrir nunca es que el intervalo de trabajo del instrumento sea mayor al intervalo de trabajo del método, ¿sí? Eso no es esperable. Bueno, respecto de la evaluación del intervalo de trabajo del instrumento, es necesario, y ya hemos visto esto en estadística, confirmar esa relación que existe entre la señal y la concentración, ya sea que sea una relación lineal o de otro tipo. Debemos demostrar que el intervalo de trabajo del instrumento es compatible con el rango indicado en el alcance del método. Como decíamos recién, vamos a encontrar que el intervalo de trabajo del instrumento es menor o igual a intervalo de trabajo del método, es decir, dentro de lo que es el alcance del método, que me indica que es tal analito en tal matriz entre tales y cuales concentraciones. Y 3, verificar que el procedimiento de calibración instrumental propuesto, si es un procedimiento de calibración lineal en varios puntos, si es simplemente un procedimiento de calibración en un solo punto, si es a través del método de bracketing, es adecuado, ¿sí? Entonces,
ustedes saben, pensamos en un método de espectrofotometría visible donde se construye una curva de calibración con 4 o 5 puntos. Hay métodos donde simplemente, por una cuestión de practicidad y porque es suficiente, se calibra a un solo punto. Y hay instrumentos donde el intervalo se divide en varios subintervalos, ¿sí? Que es el método de bracketing. Se deben estudiar patrones. Para determinar el intervalo de trabajo del instrumento debemos utilizar patrones de calibración con un alto alcance de concentración que sobrepase el rango de concentración esperado en más o menos un 10% para tener ese margen de seguridad, ¿sí? Siempre me pasa un poquito, si yo digo que, o yo declaro que el intervalo, vamos a suponer, de trabajo lineal de mi instrumento está entre 1 y 10, bueno, yo voy a preparar un patrón de 11, ¿sí? Para asegurarme. O a veces incluso un patrón de más o menos 20, en vez de un patrón de 11, un patrón de 12, ¿sí? Para graficar la señal. Es una cuestión de sentido común nada más. Se deben, en lo posible, espaciar uniformemente las concentraciones seleccionadas en el rango, es decir, los distintos patrones. Si yo voy a evaluar de 1 a 10, bueno, prepararé patrones digamos, un poquito por debajo de 1, 0,8, un patrón a 2, un patrón a 4, un patrón a 8, un patrón a 10 y un patrón a 11 o a 12. A 12, en lo posible, para que esté uniformemente variado, como decía ahí. Debe inicialmente realizarse una inspección visual de la curva de respuesta, algo que hemos dicho en los ejercicios estadísticos. Luego debe confirmarse la relación entre la concentración y la respuesta del instrumento. Preferentemente lineal, si es posible, si para ese tipo de técnica aplica, y si no, de otro tipo. Utilizaremos como herramientas para esta confirmación estadísticas de regresión y gráficos de residuales del modelo elegido, generalmente lineal, pero también podemos hacer gráficos de residuales para un modelo cuadrático, y pueden incluirse pruebas de bondad de ajuste como el R cuadrado, algunas que también hemos visto en el módulo de estadística. En cuanto ahora salimos del intervalo de trabajo del instrumento, vamos a evaluación del intervalo de trabajo del método, utilizaremos muestras con concentraciones conocidas y blancos de muestras, ¿no? Las muestras utilizadas deberían someterse al procedimiento de medición completo, porque estamos evaluando. Fíjense que en el caso anterior usábamos patrones, ¿sí? Usábamos patrones del analito, mientras que acá deberían ser muestras. No es lo mismo analizar el elemento X en una matriz agua destilada o ácido diluido que el elemento X en una matriz compleja como puede ser, no sé, sangre humana o de otro tipo, una muestra de suelo, etc. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros estamos evaluando el método, ya dijimos, en el proceso de validación nosotros debemos utilizar el método con las muestras que sean lo más parecido posible a las matrices habituales, ¿no? Entonces las muestras utilizadas deberían someterse, además de ser de la misma matriz, aplicarle el proceso de medición completo. Esto implica no solamente trabajar con las soluciones de ensayo que quedan después de haber procesado la muestra, por ejemplo, haber hecho el submuestreo, después del submuestreo tomar la porción de la muestra y disgregarla en un medio ácido y aplicarle una filtración, y después de la filtración agregarle, qué sé yo, otros reactivos para generar el color, etc. Bueno, todo el procedimiento completo debería aplicársele a cada una de las muestras que vamos a utilizar para evaluar, ¿sí?, la relación lineal para el intervalo de trabajo del método. Es decir, para lograr finalmente una gráfica, por ejemplo, de este tipo. Las concentraciones de las diferentes muestras deben cubrir de preferencia todo el rango de interés, y el instrumento debería haber sido calibrado de acuerdo con el procedimiento de calibración propuesto. Estos valores se van a graficar, como veíamos recién en la segunda curva, se van a graficar en el eje Y
en función de las concentraciones conocidas de las muestras en el eje X, ¿sí? Y nosotros esperamos encontrar una ecuación de la recta que tenga una pendiente 1 y una ordenada al origen 0. Y ahí vamos a trabajar o vamos a hacer uso de los intervalos de confianza para la pendiente y para la ordenada al origen para estadísticamente demostrar que no hay diferencias significativas entre la concentración conocida de mi muestra, llamémosle concentración teórica, y la concentración obtenida por mi procedimiento analítico para el cual estoy evaluando o tratando de confirmar ese intervalo de trabajo. Pero antes de realizar esa prueba estadística de regresión que acabo de mencionar, tendremos que, demostrar que hay una relación lineal entre los dos conjuntos, por ejemplo a través de una inspección visual del gráfico, con el apoyo de gráfica de residuales, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de gráficas residuales ya me está indicando que debo tener una buena cantidad de puntos como para decidir que los puntos se distribuyen, por ejemplo, uniformemente por arriba y por debajo del cero, que no hay una tendencia gráficamente observable o detectable, etc. ¿Sí? Bueno, una vez que yo demuestro esto, yo demuestro que hay una relación lineal, bueno, vendrá la prueba de regresión, ¿no? Donde decíamos recién, espero una pendiente igual a 1, espero una ordenada al origen igual a 0, ¿sí? Si yo no encuentro una relación lineal, bueno, ahí no tiene sentido que yo haga la prueba de regresión, ¿no? Es una cuestión lógica. En el segundo punto dice, se sustentará con datos de estudios de precisión y sesgo. Bueno, la prueba de regresión, donde esperamos una pendiente unitaria y una ordenada al origen igual a 0, es un estudio de sesgo, básicamente. Y estudio de precisión, bueno, dependiendo, vamos a suponer que cada punto de concentración nosotros lo determinamos por triplicado, bueno, podemos determinar un desvío estándar, digamos, o una varianza de repetibilidad y comparar esa varianza de repetibilidad a los distintos puntos con un valor de repetibilidad esperado o un nivel máximo aceptable obtenido de alguna especificación o de algún análisis respecto de otras fuentes de incertidumbre o en función de una predicción basada en la ecuación de Hurwitz, por ejemplo, que después vamos a mencionar en precisión cuando hagamos algunos ejercicios de precisión. El punto 3 dice que se debe establecer el intervalo de trabajo del método para cada matriz cubierta en el alcance del método, ¿sí? Bien, eso está claro. Si, como decíamos, no es lo mismo medir la señal de un elemento X en una matriz limpia, como puede ser agua destilada, que medir la señal de ese mismo elemento en una matriz compleja, como puede ser sangre humana. Entonces, probablemente ese intervalo de trabajo no sea el mismo para las distintas matrices. Entonces, tenemos que demostrar también eso. Si nuestro método de trabajo aplica a una matriz, bueno, haremos un solo experimento de intervalo de trabajo del método. Si aplica a 3 matrices diferentes o muy diferentes, obviamente tendremos que hacer 3 veces ese experimento, ¿sí? Bueno, la tablita que nos brinda Eurakem y que es bastante útil, nos dice, por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en el caso de un intervalo de trabajo del instrumento? Más o menos ya lo hemos mencionado, pero aquí está ya un poquito más concreto, digamos, en función de cantidad de mediciones que vamos a hacer y demás. Medir un blanco más patrones de calibración a 6 y 10 concentraciones espaciadas uniformemente en el rango de interés, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer, es el experimento inicial, digamos, que uno haría si no conoce demasiado bien el intervalo lineal. Acordémonos que esto es para el instrumento. ¿Cuántas veces? Bueno, una vez cada uno. Vamos a suponer que tenemos 10 concentraciones, vamos a medir 10 veces, es decir, una vez cada concentración, por lo tanto tendremos una cantidad de 10 mediciones. Vamos a graficar como siempre el eje X en función del eje Y, en función del eje X, es decir, por ejemplo, la señal
absorbancia en función de la concentración del analito. Vamos luego a examinar visualmente para identificar el rango lineal aproximado y los límites superior e inferior. Acá simplemente con un examen visual es suficiente. Luego pasaremos al segundo paso. Bueno, ¿qué calculamos? ¿Qué hacer? Dice, esto dará una confirmación visual de si el intervalo de trabajo del instrumento es lineal o no. Esto es un experimento para aproximarnos. Si no tenemos idea de cuál es el intervalo lineal, podemos primero hacer un experimento grosero, como le podríamos llamar a este. Bueno, acá hay una nota que dice cuando la señal no es directamente proporcional a la concentración, por ejemplo al trabajar con pH u otros electrodos de ion selectivo o métodos inmunométricos, se requiere una transformación de los valores medidos antes de que se pueda evaluar la linealidad, ¿sí? Bien, ahí para trabajar siempre es más fácil, siempre es aconsejable trabajar en la región lineal. Si nosotros podemos transformar la escala, por ejemplo, a logaritmos para linealizar la relación, mucho mejor. Bien, pasamos al punto 2, que es ahora, una vez que más o menos groseramente conocemos cuál es el intervalo de trabajo lineal del instrumento, ahora sí nos vamos al experimento ya más exhaustivo, ¿no? Que dice medir un blanco más patrones de calibración 2 a 3 veces cada uno a 6 o 10 concentraciones. Vamos a suponer que medimos 10 concentraciones, 10 niveles, vamos a necesitar 10 patrones, que pueden ser diluciones, ¿no? De un patrón padre o madre, como le quieren llamar. Diluimos, tomamos entonces 10 patrones más el blanco, serían 11, y 3 cada uno, van a ser 33 mediciones en total, ¿sí? Cada uno por triplicado. Eso ya vamos a tener entonces una cantidad de 33 puntos para después hacer una gráfica de residuos, por ejemplo. 33 puntos ya es una cantidad de datos considerable y nos va a dar, digamos, una visión aceptable. Y como dice, 6 a 10 concentraciones espaciadas uniformemente en el rango lineal que nosotros establecimos anteriormente, ¿sí? En el experimento grosero. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Qué vamos a calcular a partir de los datos? Bueno, de nuevo, graficar la respuesta de señal en función de la concentración, examinar visualmente para determinar si hay valores atípicos, eso lo hemos hecho también en estadística, que quizás no se reflejen en la regresión. Bueno, luego calcular las estadísticas de regresión, calcular y graficar los residuales. Esperamos una distribución aleatoria de residuales en torno al 0, eso nos va a confirmar la linealidad. Las tendencias sistemáticas, también hemos visto en estadística, indican que hay un desvío de la linealidad o un cambio de varianza con el nivel. Bueno, ¿qué hacer? Esta etapa es necesaria para ensayar un intervalo de trabajo que se considere lineal y especialmente en el que el método utilice una calibración de 2 puntos, ¿sí? A veces hay métodos donde se calibran solamente 2 puntos, es más, se usa un blanco como señal 0 y una muestra con una concentración conocida como una señal ya que no es 0. Y en esos 2 puntos, y nosotros, por ejemplo, entre 0 y 10 estamos asumiendo que hay una relación lineal, pero con 2 puntos nosotros no podemos demostrar eso. Necesitamos agregar de modo excepcional, simplemente para el experimento de intervalo de trabajo del método, agregar puntos intermedios para demostrar efectivamente que hay linealidad a y a 0, ¿no? Expliquemos esto abriendo la pizarra. Por ejemplo, es un método de ensayo donde simplemente, como mencionábamos, se calibra a 2 puntos, ¿sí? Por ejemplo, nuestra gráfica, acá vamos a tener la señal analítica, la concentración, y calibramos a 2 puntos. El punto 0, 0, es decir, señal 0, concentración 0, y un punto, señal, qué sé yo, 5 y concentración 10, ¿sí? Señal 5 y concentración 10 más o menos. Los valores intermedios, valores que tengan señal de 3, bueno, no tengo información en el medio que a mí me permite. Yo supongo que hay una relación lineal en el medio, lo supongo, pero ¿qué tal si en lugar de tener esa relación yo tengo, no sé, esta otra, ¿sí? En lugar de ser lineal, o esta otra, ¿sí?
yo no lo puedo saber, ¿sí? No lo puedo saber si no hago un experimento. Entonces lo que voy a hacer es plantar o realizar mediciones intermedias. Obviamente, simplemente con el hecho de mostrar, de confirmar que efectivamente hay una relación como yo lo estoy suponiendo, ¿sí? Lo que hago en realidad es una regla de 3. En mi procedimiento diario, en mi procedimiento analítico diario, si a mí me llega una concentración de 3, lo que hago es simplemente una regla de 3. Si para una concentración de 10 o si para una señal de 5 le corresponde una señal de 10, una concentración de 10 para una señal de 3 le corresponderá una concentración X. Hago el cálculo simple de regla de 3. Con eso yo estoy suponiendo que hay una relación lineal. Pero ¿y si eso no es así, como recién planteamos acá en esta curva, estas dos curvas azules? Si no es así, estaríamos generando un resultado sesgado. Por lo tanto, tenemos que hacer un experimento como decíamos recién. Vamos a dividir este intervalo en 10. Entonces prepararemos patrones a 1, otro patrón de 2, otro patrón de 3, etcétera, hasta llegar a 10. Cada patrón después lo analizaremos 2 o 3 veces, o haremos la medición 2 o 3 veces, y con eso, por ejemplo, generaríamos después los puntos, los 10 puntos internos, y obviamente después haríamos el análisis estadístico de si efectivamente hay una relación lineal. Una vez que hemos demostrado que hay una relación lineal, ya después yo tranquilamente puedo seguir aplicando mi procedimiento analítico y seguir asumiendo, ahora sí, con total tranquilidad, que efectivamente hay una relación lineal entre la señal y la concentración en el intervalo que va entre 0, o el límite de cuantificación, mejor dicho, y 10 de concentración, ¿sí? Volviendo a la tablita de la guía, esta dice qué hacer. Esta etapa es necesaria para ensayar un intervalo de trabajo que se considere lineal y especialmente en el que el método utilice una calibración de 2 puntos, decíamos recién. Si la desviación estándar es proporcional a la concentración, entonces considera utilizar un cálculo de regresión ponderado en vez de una regresión lineal no ponderada simple, ¿no? De eso habíamos también mencionado y hablado rápidamente. Es peligroso eliminar un valor atípico sin verificarlo primero utilizando otras mediciones a concentraciones cercanas. Sí, hay que tener también mucho cuidado con eso. También hemos hablado de la eliminación de valores atípicos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y tener bastante evidencia para eso. En ciertas circunstancias, para la calibración de instrumento, puede ser mejor tratar de ajustar una curva no lineal a los datos. Planteamos recién la técnica de espectroscopia de emisión de chispa. En ese caso se debe incrementar el número de muestras. Por lo general no se recomienda el uso de funciones superiores a las cuadráticas, ¿sí? Obviamente, para demostrar que hay una relación lineal, yo necesitaré 10 puntos. Ahora, si la relación es de otro tipo, yo necesitaré más de 10 puntos, por lo menos 15 o quizás el doble, dependiendo obviamente del nivel del grado de la ecuación, o dependiendo del grado, mejor dicho. Yendo ahora hacia el final de los consejos o las sugerencias de esta guía para la evaluación de los intervalos de trabajo, ¿sí? En la parte final, entonces hablamos del intervalo de trabajo del método, o qué hacer, cuántas veces, etcétera, para confirmar el intervalo de trabajo del método. Calibrar el instrumento de acuerdo con el procedimiento de calibración propuesto, ¿sí? Si nosotros hemos demostrado que hay una relación lineal entre, u otra relación, digamos, entre la señal y la concentración, bueno, en principio entonces el procedimiento de calibración, si es a un solo punto, si es a 2 puntos, si es a 3 puntos, si hace bracketing, lo que sea, es adecuado, ¿sí? Entonces, hemos demostrado eso, vamos a calibrar entonces el instrumento con el procedimiento de calibración propuesto, vamos a medir de acuerdo con el método documentado, el que estamos validando, un blanco más materiales de referencia o blancos de muestras fortificados, ¿sí? 2 o 3 veces cada uno, duplicado o triplicado, a 6 a 10 concentraciones espaciadas
uniformemente en el rango de interés. Acuérdense de la segunda curva. A ver si me llego hasta ahí. Sí, de esta, ¿no? Eso que estamos entonces mencionando se refiere a construir una curva de este tipo, donde estamos preparando las muestras de ensayo, que como decíamos pueden ser patrones de referencia con una matriz similar o blancos fortificados, ¿sí? Que un blanco fortificado se supone que también tiene la matriz de las muestras de rutina. Bien, volvemos. Bueno, decíamos medir de acuerdo al procedimiento el que estamos validando, por duplicado o triplicado, a unas 6, 10 concentraciones espaciadas uniformemente en el rango. Una sola vez vamos a graficar entonces la concentración medida en el eje Y en función de la concentración teórica de la muestra de ensayo que hemos preparado. Vamos a examinar visualmente para identificar el rango lineal aproximado y los límites superiores e inferiores del intervalo de trabajo, aunque el límite inferior va a ser nuestro límite de cuantificación. Luego calcularemos las estadísticas de regresión apropiadas, calcularemos y graficaremos residuales, bueno, para demostrar esa linealidad y la distribución aleatoria de los residuales, y las tendencias sistemáticas indicarían la no linealidad. Yo a esto le agregaría un análisis de regresión, la que utilizamos para comparar dos métodos, esa que yo he mencionado también hace unos minutos, que es verificar si la pendiente es efectivamente 1 y el intercepto es efectivamente 0. Bueno, este paso entonces se requiere para evaluar si el rango propuesto del instrumento y el procedimiento de calibración son aptos para el uso. Obviamente que es necesario realizar este experimento para determinar el rango de trabajo del método, y también sería una verificación de que el instrumento también, el rango del instrumento es adecuado. No obstante eso, es conveniente realizar el experimento que hemos mencionado recién para el intervalo de trabajo del instrumento, ¿sí? Entonces, si pueden encontrarse datos en estudios de precisión y sesgo que cubran el rango de interés, quizás no se requiera otro estudio del intervalo de trabajo del método. Bueno, ¿qué significa esto? Dicho en otras palabras, que si nosotros planificamos un estudio del intervalo de trabajo del método, desde ahí nosotros podemos sacar información para evaluar la veracidad, para determinar también la precisión del método a distintos niveles de concentración. Entonces, vamos a hacerlo en un ejercicio donde planteamos un experimento para determinar intervalo de trabajo del método, y ahí podemos entonces obtener información para límite de cuantificación, tal vez límite de detección, para precisión a los distintos niveles, para veracidad a los distintos niveles, y también esa información nos puede servir junto a otra más para determinar la incertidumbre también de los resultados, ¿sí? Entonces, para cerrar el tema de intervalo de trabajo, nosotros necesitamos, si el método es instrumental, determinar el intervalo de trabajo instrumental del método y, el intervalo de trabajo instrumental, y por otro lado necesitamos determinar el intervalo de trabajo del método, ¿no? En el intervalo de trabajo instrumental requerimos de patrones, ¿sí? En el intervalo de trabajo del método pueden ser muestras adicionadas, por ejemplo, y es importante que en el intervalo de trabajo del método tengamos en cuenta la matriz, y tendremos que hacer para este experimento de intervalo de trabajo del método tantos experimentos de intervalo de trabajo del método como matrices tengamos, cosa que no es necesaria para el intervalo de trabajo del instrumento. En el intervalo de trabajo del instrumento me interesa saber solamente el rango lineal del instrumento, nada más, ¿sí? Espero que no se genere ahí confusión entre estos dos conceptos, ¿sí? Intervalo de trabajo del método e intervalo de trabajo del instrumento, que a veces no queda muy en claro
en la literatura que uno consulta, en las guías de validación que uno puede hallar por ahí. Por eso hago especial énfasis en esto. Ya para complementar los conceptos vertidos sobre intervalo de trabajo del método y del instrumento, pensemos qué sucedería en cuanto a un posible desvío de la calidad si no conociéramos el intervalo de trabajo del instrumento y o el intervalo de trabajo del método. Veamos el primero, el intervalo de trabajo del instrumento. Para eso, como siempre, abriremos aquí nuestra pizarra virtual y pensemos en lo siguiente. Vamos a suponer el ejercicio que planteamos recién, o el ejemplo, mejor dicho, donde teníamos una señal en función de la concentración y nosotros calibrábamos simplemente a 2 puntos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que hay, o estamos suponiendo, porque el fabricante nos lo dijo, el fabricante del instrumento, que hay una relación lineal entre esos 2 puntos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer también que el instrumento ya es viejo. El instrumento ya tiene 15, 20 años de antigüedad y ese instrumento está diseñado para durar unos 5 años. Vamos a exagerar un poco. Entonces, a nosotros nos llega una muestra. Esa muestra, bueno, la introducimos en el equipo y nos da un valor de señal, ¿sí? Por ejemplo, este que tenemos ahí. Un valor de señal, ese que tenemos ahí. Entonces, asumiendo que hay una respuesta lineal, nosotros, bueno, esto es lo que estamos suponiendo, que hay una relación lineal, por lo tanto, calcularemos la concentración haciendo una simple regla de 3 y va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? Llevamos a la curva, más o menos, nos va a dar una concentración que le vamos a llamar concentración de la muestra. Nosotros suponemos eso, no hemos hecho ningún experimento para determinar la relación. Pero, ¿qué tal si en la práctica lo que está ocurriendo es realmente esto? ¿Sí? Donde no hay ese tipo de respuestas, sino que tenemos esto otro, ¿no? Vamos a exagerar un poquito. Y hay una relación que es polinómica, en cuyo caso la concentración no va a ser esa, sino que va a ser esta otra, ¿sí? Esta otra que tenemos acá, por lo tanto la concentración le vamos a llamar Cm'. Entonces, estamos asumiendo que hay una relación lineal cuando en realidad no la hay. Por lo tanto, me va a estar ocurriendo un error sistemático de ese orden, más o menos. Entonces, si nosotros no conocemos el rango lineal del instrumento, va a ocurrir que existe la posibilidad de estar informando un resultado sesgado, ¿okay? Por otro lado, si trabajamos con nuestro método de ensayo en todo el rango de trabajo del método, suponiendo que los resultados en todo el rango son aceptables, bueno, podemos cometer el error de generar resultados sesgados, ¿sí? Resultados que obviamente van a estar cargados de inexactitud, resultados con una exactitud inaceptable. Entonces, esa es la utilidad de determinar, de confirmar que el rango de trabajo del método declarado produce resultados confiables. Finalmente podemos preguntarnos cuándo tenemos que determinar estos dos intervalos, ¿sí? Bueno, está claro que el intervalo de trabajo del instrumento tenemos que determinarlo siempre que estemos trabajando con métodos de análisis instrumental. Podemos estar usando un instrumento antiguo, un instrumento de varios años o un instrumento muy nuevo con tecnología de punta. De todas maneras, tenemos que demostrar que en esa ventana de resultados que tenemos, en ese intervalo de trabajo instrumental, la respuesta es lineal o cuadrática, etcétera, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros estamos declarando o lo que estamos suponiendo, ¿sí?
Eso independientemente de si es un instrumento moderno, viejo, nuevo, recién adquirido, etc. Por otro lado, el intervalo de trabajo del método lo tenemos que determinar o tenemos que confirmar que producimos resultados confiables siempre que el método sea cuantitativo. Obviamente esto no va a aplicar a métodos cualitativos. Aunque estemos ejecutando un método estandarizado, es decir, un método que ya ha sido validado, en ese proceso de verificación o validación secundaria, nosotros deberíamos evaluar el rango de trabajo del método, necesariamente, para demostrar que en todo ese intervalo se producen resultados confiables. Y si es un método instrumental, a pesar de que el método es estandarizado, también tendremos que verificar que en ese intervalo instrumental declarado también hay una relación lineal o de otro tipo, o la relación que nosotros hayamos declarado entre la señal analítica y la concentración, ¿sí? Entonces son necesariamente dos características de desempeño que tendremos que verificar en el marco, ya sea de una validación primaria o en el marco de una verificación o validación secundaria, es decir, ya sea un método de desarrollo interno o ya sea, el otro extremo, un método estandarizado que ya ha sido validado. Hablamos ahora de la sensibilidad analítica. No hay mucho más que decir de esta característica de desempeño, que es la variación de la respuesta del instrumento que corresponde a una variación de la magnitud de medida. Como lo mencioné por ahí al pasar en una de las curvas, la curva de respuesta instrumental en función de la concentración, la curva de calibración, que era la pendiente de esa curva. Bueno, es justamente eso, ¿no? Es el cociente entre la variación de la respuesta del instrumento que corresponde a una variación de la magnitud medida, por ejemplo, la concentración. Es decir, yo varío la concentración en una parte por millón. Bueno, quiero saber cuánto varía la señal en ese sentido. Y el cociente, entonces, entre la variación de la señal sobre la variación de la concentración, me da la pendiente de la curva de calibración, que es la sensibilidad analítica. Es el gradiente, entonces, de la curva de calibración o la curva de respuesta. No confundir con límite de detección. Muchas veces la gente menciona y dice, mi método X es más sensible que el método Z, en función de que puede determinar una cantidad de analito más baja o que puede detectar una cantidad de analito más baja. Bueno, no confundir ni con límite de detección ni con límite de cuantificación. Son dos cosas diferentes. Ya hemos definido límite de detección, hemos definido límite de cuantificación y ahora sensibilidad. La sensibilidad la podemos determinar básicamente desde la curva de calibración. Y generalmente los métodos de ensayo no tienen una especificación a cumplir, ¿no?, respecto a este parámetro. Sí, salvo algunos métodos como por ejemplo los electroquímicos, donde una sensibilidad baja puede darme una alarma de que se ha llegado al fin de la vida útil de un determinado equipo, por ejemplo, para los pHímetros, para los electrodos selectivos, por ejemplo, en el caso de métodos electroquímicos. Entonces, la sensibilidad simplemente puede ser un parámetro de buen funcionamiento, o digamos un parámetro a verificar para justamente confirmar el buen funcionamiento de un equipo o el mal funcionamiento, si es que la sensibilidad está por debajo de un límite inferior, ¿no?, permitido. Básicamente eso me sirve. Volviendo un poco al caso de lo que mencionábamos recién, siempre me va quedando alguna cosita por agregar. En cuanto a los intervalos de trabajo del método, intervalo de trabajo del instrumento, quiero dejar en claro que las especificaciones a cumplir en el caso del instrumento es demostrar la relación declarada, ya sea lineal, cuadrática o de otro tipo. Y en el caso de el intervalo de trabajo del método, la especificación que tendríamos que cumplir en principio es que los resultados informados tengan
una exactitud aceptable, es decir, que se verifique la veracidad, en el sentido de que el sesgo no es significativo, y también la precisión, en el sentido de obtener una variabilidad, un desvío estándar, una varianza inferior a un nivel máximo permitido. En cuanto a precisión, ya lo hemos definido cuando hablamos de precisión en la clase anterior o la anterior a la anterior. Y respecto del sesgo, bueno, más o menos lo hemos venido desarrollando desde el módulo de estadística en el módulo 0, y es el próximo tema que vamos a tocar a continuación de este. Por lo tanto, a partir de ahí ya debería quedar bastante más claro, es decir, cuándo un sesgo es aceptable o no, y lo mismo para la precisión. Bueno, ya para finalizar con sensibilidad analítica, como dijimos, es un parámetro que en algunas oportunidades es útil para verificar el desempeño de un instrumento, como por ejemplo el caso de los electrodos ion selectivo, donde en una curva de calibración, donde representamos la señal analítica en milivoltios, por ejemplo, en función de el logaritmo de la concentración, nosotros esperamos una pendiente que tenga comportamiento nertiano y que debe cumplir con determinados valores límites que debe tomar esa pendiente, ¿sí? Lo mismo también podemos esperar para métodos espectrofotométricos, donde se suele indicar a veces la pendiente esperable para una curva de calibración. O mejor dicho, una curva de calibración bajo determinadas condiciones establecidas ahí en el propio método estándar.